Buenas, los temas a analizar en esta tutoría serán el ángulo de rotación por torsión, esfuerzo cortante por torsión y sistemas indeterminados en torsión. Tenemos tres discos idénticos que están soldados en los finales de, bueno, sí, en la parte final, en el punto D, de barras circulares sólidas. Las barras están unidas, bueno, están alineadas en un mismo plano y los discos, que serían los A, B y C, están perpendiculares a los ejes de cada barra. Las barras están soldadas en la sección D, como antes les decía, formando una conexión rígida. Cada barra tiene un diámetro de 0,5 pulgadas y cada disco tiene un diámetro de 3 pulgadas. Se aplican las fuerzas, bueno, los pares de fuerza P1, P2 y P3 eh, que actúan en los discos A, B y C respectivamente, provocando torsión. Si la fuerza P1 es de 28 libras, ¿cuál es el máximo de esfuerzo cortante en cualquiera de los tres eh, de las tres barras? Entonces, lo que sucede es que cada fuerza, bueno, cada parte de fuerza se neutraliza, pero de igual forma provoca torsión en las barras. Entonces lo que tenemos que hacer es eh, analizar las fuerzas simplemente con saber el valor de P1 igual a 28 libras ya podemos saber el valor de P2 y P3 haciendo sumatoria de fuerzas. Como les decía, tenemos que aplicar sumatoria de fuerzas o hacer un diagrama de fuerzas para determinar el valor de P1, P2 y P3. Por lo tanto, a la hora de posicionar las fuerzas, aquí vamos a tener la P3 con ángulo de 135 medidos de X y desde Y serían 45 grados. Y aquí tenemos la separación de P3 en P3Y y P3X. Vamos a tener la fuerza P1 y la fuerza P2. Eh, lo que hago es separar, ustedes ven que son dos fuerzas P3, dos fuerzas P2 y dos fuerzas P1. Lo separo porque cada fuerza se neutraliza eh, como con la mitad de las otras, si se puede decir. Entonces, simplemente con tres fuerzas ya se puede calcular los valores. Haciendo sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que la fuerza P3Y es igual a P1. Entonces, P3Y es igual a P3 por coseno de 45 igual a P1. Por esta razón, P3 es igual a P1 entre coseno de 45. Y sustituyendo valores, sabemos que P1 es 28 libras, P3 es igual a 39,6 libras. Ahora haciendo sumatoria de fuerzas en X, P2 es igual a P3X. Y como, bueno, sería P3X es igual a P3 por seno de 45. Por lo tanto, P2
es igual a 39,6 por seno de 45. Y esto resulta en que P2 es igual a 28 libras, de igual manera que P1. Como nos pregunta que cuál es el máximo esfuerzo cortante en cualquiera de las barras, si sabemos que los diámetros de los discos y de las barras son las mismas, o sea, son las mismas condiciones, el máximo esfuerzo cortante va a suceder donde esté el par de fuerzas mayor. Entonces, esto sucede donde la P sea máxima. Entonces, para P máximo vamos a tener a P3. Por lo tanto, el torque máximo va a ser igual a una fuerza P3 por el diámetro del disco. Sería 3 pulgadas por 39,6 libras. Y esto resulta en 118,8 libras por pulgada. Por lo tanto, el esfuerzo cortante máximo en las barras, no vaya a confundir el diámetro de la barra con el disco, es igual al torque máximo por el radio de la barra entre J por G. No, perdón, entre solamente J. El G aquí no va. Entonces, el esfuerzo cortante máximo es igual a 118,8 por el diámetro de la barra, que era 0,5 pulgadas, entre 2, y el segundo momento de inercia de la barra es 32 por 0,5 a la 4. Y este esfuerzo cortante máximo resulta en 4840 psi. Y este sería el esfuerzo cortante máximo entre todas las barras. Vamos con el segundo problema, el cual dice que una barra circular AB con los finales fijos eh, bueno, sí, está fijo en los puntos AB y que tiene un orificio que se extiende a partir de la mitad de su longitud. Dice que el diámetro exterior es de 3 pulgadas y el diámetro interior del agujero es de 2,4 pulgadas. Dice que la longitud total de la barra es de 50 pulgadas y nos preguntan que a cuál distancia medida desde A hacia B, o sea, una distancia X, se puede aplicar un torque T0 de manera tal que el torque en el punto A y en el punto B sean iguales. Ok, entonces vamos a hacer primero un diagrama para que quede un poco más claro la parte de las distancias.
Aquí vamos a tener una distancia de 25 pulgadas. Esta sería la distancia X que estamos buscando, donde tiene que estar aplicado el torque. Esto sería X menos 25. Y por último, como la longitud total es 50, esta longitud otra es de 50 menos X. Entonces, aquí tendríamos el T0 y el torque A y el torque B, el cual, bueno, ahorita no lo he puesto, pero le vamos a llamar TX. Las condiciones que vamos a tener para poder resolver este problema y que además nos indican es que el torque A tiene que ser igual al torque B, y haciendo sumatoria de torques, el torque 0 o T0 es igual al torque A más torque B. Y como antes les decía, a ese torque lo voy a llamar TX. Y sustituyendo, bueno, o despejando más bien, el TX va a ser igual a T0 medios. Por lo tanto, el TA y el TB estarán expresados por T0 medios. Haciendo como un diagrama donde se vean los torques o los torques que están en cada sección, vamos a tener que en la sección de la izquierda vamos a tener T0 medios, de igual manera T0 medios al lado derecho. Pero ahorita, ahorita voy a separarlo en tres secciones y hay que darnos cuenta que los torques en cada sección es el mismo. O sea, si ustedes lo ven en cada sección, a pesar que tienen un ángulo diferente, una dirección diferente, perdón, el torque, como el valor absoluto, es igual para todas las secciones. Entonces, para eh, bueno, para resolver este problema se tiene otra condición, en cual dice que lo que rota la sección 1 más lo que rota la sección 2 tiene que ser igual a lo que rota la sección 3. Entonces esto se expresa de la siguiente manera, aplicando la fórmula del ángulo de rotación por torsión. Aquí podemos ver que el torque en la sección 1, el torque en la sección 2 y el torque en la sección 3 es el mismo, viendo la gráfica. Entonces se pueden cancelar, si se puede decir. En realidad lo único que se está haciendo es sacar un factor común. De igual manera con el valor de G. Entonces, simplificado, de manera simplificada, vamos a tener que L es la longitud de la sección 1 entre el momento de inercia de la sección 1 más la longitud de la sección 2 entre el segundo momento de inercia de la sección 2, tiene que ser igual a la longitud de la sección 3 entre el segundo momento de inercia de la sección 3.
Sustituyendo las variables, vamos a tener lo siguiente. Vean que aquí el segundo momento de inercia de la sección 2 y la sección 3 está definida por pi entre 32 por d a la 4 menos d a la 4, que sería el diámetro mayor entre menos el diámetro menor. Aquí vamos a sustituir las longitudes de las secciones. Esto sería x menos 25 y la otra sería 50 menos x. Ahora sí ya podemos sustituir los valores para determinar el valor de x. A la hora de sustituir esto, vamos a obtener que x es igual a 30,12 pulgadas. Por último tenemos esto, que se tienen tres ejes sólidos con un diámetro de 3/4 de pulgada que están conectados por engranajes como se muestra en la figura. Sabiendo que el valor de g es igual a 11,2 por 10 a la 6 psi, determine el ángulo de rotación en el final de A. Digamos, ahí está un poco raro redactado. La forma en que lo entendí yo es qué ángulo rota A medido desde el punto C, si se puede decir, y de igual manera el ángulo que rota E desde medido desde el punto C. Ahí lo único que eliminamos es el ángulo de rotación eh, de la barra central FD. Ahorita me van a entender un poco mejor. Aquí vamos a tener el torque A, que son 100 libras por pulgada. Vamos a tener el radio B, 1,5 pulgadas. El torque E, 200 libras por pulgada. El radio F, 2 pulgadas y el radio C, 6 pulgadas. También vamos a tener fuerzas de reacciones en los engranes. Aquí vamos a tener la fuerza B y la fuerza F. Y aquí vamos a tener un torque D. Primero debemos encontrar los valores de las fuerzas F y la fuerza B. Esta fuerza F es igual al torque E entre el radio F. El cual sería de 200 libras por pulgada entre 2 pulgadas, igual a 100 libras. De igual manera, buscamos el valor de B, el torque A entre el radio B, igual a 100 libras por pulgada. Dije 100 libras por pulgada, ¿verdad? Igual, la fuerza B es igual a 66,67 libras. Perdón, vi el valor anterior. Ahora debemos calcular el torque D. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, sería el radio de el engranaje, ¿verdad? Por las fuerzas que se están aplicando, que sería la fuerza F y la fuerza B.
y esto resulta en 1000 libras por pulgada. El paso que continúa es calcular el ángulo de rotación del eje FD. A eso le vamos a llamar el ángulo DC. A este otro le vamos a llamar el ángulo FE. A este ángulo BA. Luego a este vamos a llamar un ángulo CB, perdón. ¿Qué es este ángulo? Este ángulo es el ángulo que rota los engranes, por ejemplo, exteriores o los pequeños, debido a la rotación del eje F, del eje CD, que sería el eje central. Entonces el ángulo de rotación de C es igual al torque D por la longitud CD entre G por J. Vean que las unidades de longitud ahí de las barras están en pulgadas, en pies, entonces tenemos que pasarlos a pulgadas, que es solamente multiplicarlo por 12. Recuerden que un pie es igual a 12 pulgadas. Aquí nada más sustituimos valores. Y esto resulta en que el ángulo DC es igual a 0,1035 radianes. Y haciendo la conversión de radianes a grados, obtenemos que este ángulo DC es igual a 5,93 grados. Ahora bien, como les decía antes, hay un ángulo, bueno, el ángulo que rota los engranes B y F debido al ángulo de rotación del engrane C. Entonces, primero vamos a analizar la interacción entre el ángulo, entre los engranes B y C. Si el engrane C rota un ángulo DC, el engrane B va a rotar un ángulo CB, pero este va a ser un ángulo más grande. Y esto es proporcional a los radios de los engranes. Sabemos que la longitud de un arco es igual a el radio por el ángulo. Entonces, el radio B por el ángulo BC, ahí lo puse diferente. Ahí en el dibujo y en la ecuación lo puse al revés, pero digamos que se entiende, digamos que es lo mismo. El ángulo BC es igual a 6 entre 1,5 ángulo DC, y sabemos que el ángulo DC es igual a 5,93 grados. Por lo tanto, el ángulo BC es igual a 23,72 pulgadas. Ahora bien, vamos a resolver el mismo problema, pero con la interacción entre el engranaje C y el engranaje F.
Resolviendo las mismas ecuaciones, vamos a tener que el ángulo CF es igual a 6 medios de 5,93, que serían 3 veces 5,93. Por lo tanto, el ángulo CF tiene un valor de 17,79 grados. Ahora lo único que nos queda es calcular en el ángulo de rotación de los ejes A y E debido al torque A y el torque E. Entonces el ángulo de rotación de BA está escrita por torque A por la longitud AB entre G por J AB. Entonces sustituimos los valores. La longitud del eje es de 4 pies, por lo tanto 4 por 12 pulgadas. Entonces el ángulo BA es igual a 0,01380 radianes. Y haciendo la conversión, tenemos que el ángulo BA es igual a 0,79 grados. Y calculando el ángulo EF, vamos a tener que es igual al torque F por la longitud EF entre G por JEF. Sustituyendo los valores, tenemos lo siguiente. Un valor para el ángulo EF 0,02759 radianes por 180 entre pi radianes. Por lo tanto, este ángulo en grados tenemos que es igual a 1,58 grados. Por lo tanto, el ángulo de rotación a medida del punto C, si se puede decir, es igual al ángulo BC más el ángulo AB o BA, es básicamente el mismo. Sería 23,72 más 0,79 grados. Y resulta en 24,51 grados. Y el ángulo E es igual al ángulo EF CF sí, el ángulo más el ángulo EF, el EF más el CF.
Aquí fue que lo llamé de igual, o sea, como en un ángulo, en una dirección diferente, un orden diferente, pero es básicamente lo mismo. Vamos a tener que el ángulo alfa E tendrá un valor de 17,79 grados más 1,58 grados. Y así sería como se resuelve este problema.